Porque la causa lo vale y el llamado no sabe de razones lógicas. Te invitamos a que te unas a La Vanguardia. Sé parte del ejército de Dios que quiere estar en el frente de batalla. La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe. Su solo relato, a varios, nos pone la piel de gallina. El parecernos en muchas cosas nos es sinónimo de que vamos por buen camino. Hablamos del ideal de iglesia que todo cristiano anhela tener y ser parte de ella, la famosa iglesia primitiva. Bienvenidos a La Vanguardia. Mi nombre es David Silva y continuamos con la serie Una mirada a la fe. Y en esta ocasión tocamos el tema de la fe de la iglesia primitiva. Contamos con la participación de Victoria Fleitas para reflexionar sobre la fe de la iglesia modelo por excelencia. Vamos a una pausa como siempre y a la vuelta te esperamos acá para reflexionar juntos. Esto es La Vanguardia. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número +598 91 610 610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como La Vanguardia_RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM. Estás en La Vanguardia. Volvemos de la pausa y continuamos con esta nueva serie, la cual hemos titulado Una mirada a la fe. Y no me encuentro solo, porque ustedes saben que en La Vanguardia nunca estamos solos. Nos tenemos los unos a los otros y qué bueno es tener siempre a un hermano o un amigo que nos acompañe a reflexionar de esos temas que tanto nos importan. Y hoy, temazo, señor tema tenemos con la fe de la iglesia primitiva. Y conmigo se encuentra una hermana, una amiga de hace unos cuantos años, Victoria Fleitas. ¿Cómo estás, Victoria? Qué bueno estés acá. ¿Cómo andás, David? Pero un gustazo, la verdad, estar acá, un privilegio. Me siento privilegiada. El privilegio es todo nuestro y el honor también de que te hayas hecho un tiempito en tu agenda para estar con nosotros y de hablar de un tema que, vaya que es polémico, ¿no? Por donde quiera que se lo mire. Un temón, la verdad, es un temón. Cuando me lo planteaste, yo quedé tipo, bueno, es un tema como para hincarle el diente, bastante. Ni que hablar, hay mucho que sacar de ahí, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, contenta de estar acá, contenta de poder compartir este espacio contigo, con todos los que nos están escuchando. Un privilegio, ya te digo, así que muy contenta. Bueno, me alegro. Y también invitamos a nuestros amigos, si te parece, a comunicarse con nosotros, ¿no? Mientras están escuchando esto, luego de escucharlo, luego de volverlo a escuchar para sacar todas esas cosas que nosotros queremos compartir hoy y que no es nuestro, está dentro de la palabra de Dios, que se comuniquen con nosotros y que nos comenten qué les está pareciendo esta nueva serie. Si te parece, vamos directo al punto, yendo a Hechos, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 42 al 47. Y después nos detenemos, como siempre hacemos, para ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Quiénes eran estas personas y qué hacían cuando estaban totalmente dependientes y empoderados por el Espíritu Santo mismo, ¿no? La promesa que Jesús les hizo cuando les pidió que esperaran por esa asistencia divina para poder cumplir con todo eso que ellos tenían que realizar, todo lo que tenían por delante. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál es la primera impresión que te da, Victoria, el hecho de este relato, ¿no? Que en tan pocos versículos nos habla prácticamente de todo lo que los caracterizaba, la vida que llevaba esta gente una vez cumplida esa promesa, ¿no? Que comentábamos al principio. Totalmente, ¿no? Es un pasaje que una de las cosas que por lo menos a mí personalmente me llama tanto la atención es cómo después de que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, ¿no? Que es cuando se inicia la iglesia, cuando se funda la iglesia, más allá de todo, bueno, del relato de Pedro, de la predicación que hubo después de eso, del bautismo del Espíritu Santo y todo eso, el impacto que causó la comunión, cómo el Espíritu Santo forjó, en primer lugar, la comunión de las personas, y dice aparte el pasaje, ¿no? Dice que tenían todas las cosas en común. Eso para mí es algo que es fundamental y que ha sido trascendental en la historia de lo que es el inicio de la iglesia. Tremendo. ¿No? Y siempre fue ese el deseo del Espíritu Santo con respecto a la iglesia, que fuéramos personas que tuviéramos nuestras diferencias, no pensamos todos igual. Ni que hablar. Ni somos todos iguales. Y no somos todos iguales tampoco, pero que tenemos cosas en común y buscamos esas cosas en común. El partir el pan, las oraciones, y eso traía temor a todo el pueblo. Eso es algo que ha hecho que el inicio de la iglesia fuera tan importante y que además era el deseo de Jesús también, ¿no? Cuando Jesús ora, hace la oración sacerdotal, ¿no? Y dice, bueno, que ellos sean uno como nosotros somos uno y que sean conocidos y que nos conozcan a nosotros y que sean conocidos por el amor que se tienen unos por los otros. Exacto. Que eso iba a ser lo que causaría la diferencia con respecto a todos, con respecto al mundo, ¿no? ¿Qué punto el que decís, no? Porque si bien lo hemos hablado en otros programas, no solamente se sorprendían ellos por las cosas que Dios hacía en medio de ellos, sino que también el pueblo donde estaban también lo notaban. Pero aparte, digo, todo lo que pasaba después, o sea, todos los milagros, las señales, eran consecuencia de eso, de la unidad que tenían, del compromiso y de tener todas las cosas en común. De tener ese mismo sentir, no el mismo pensamiento, porque pensar igual, no pensamos todos igual. No, ni que hablar. Pero sí buscar esas cosas que nos unen, que los unían, en ese entonces, ¿no? Y cómo el Espíritu Santo obraba en esa unidad. Porque el Espíritu Santo obra en unidad, no obra en división. Exacto. ¿No? Y todos esos milagros, señales, esa coinonía que había, ese compartir, esa eclesia que es justamente el estar juntos como asamblea, como que tienen cosas en común, porque no es una asamblea cualquiera, sino que es una asamblea para justamente unificar, para tratar un tema específico o para este caso, para justamente llevar adelante un mensaje específico, que era el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y cómo el Espíritu Santo respaldaba esa unidad y ese compañerismo que había, que eran como un solo cuerpo, eran como una sola iglesia. No habían denominaciones, no habían, partidismos. Incluso el mismo Pablo, ¿no? Escribió diversas cartas a diversas iglesias de diversos lugares y se dedica a ellas, o se refiere a ellas, mejor dicho, de una manera uniforme, ¿no? Exacto. Una carta que, si bien fue escrita para Efeso, hoy por hoy no solamente se lee geográficamente en Efeso precisamente, La se lee leemos todos en el hoy. mundo. Y la seguimos leyendo hoy en día y sigue causando el mismo mensaje y el mismo impacto hoy en día, con todas las cartas. Exacto. Y uno de los puntos a destacar de todo lo que bien nos comentás, Victoria, es el hecho del Espíritu Santo, ¿no? Si bien tenemos o solemos hacerlo, es algo muy humano, ¿no? El admirarnos, el honrarnos como personas, y es lo que siempre hacemos cuando hacemos referencia a la iglesia primitiva. Estas personas pudieron hacer lo que hicieron y otros están pudiendo hacer lo que hacen, en este tiempo también los hermanos contemporáneos que nos son de ejemplo, gracias al Espíritu Santo. Exacto. Y eso es algo que no se nos tiene que olvidar, ¿no? Que ¿quién es el que logra todo eso? Y Él es el protagonista. Exacto. A ver, estamos en la dispensación de la gracia y la dispensación del Espíritu Santo. Él es el protagonista y nosotros somos sus instrumentos. Exacto. ¿No? Y la iglesia primitiva lo entendió eso. La preponderancia que tenía el Espíritu Santo en la
iglesia primitiva, que cualquier tipo de decisión que fueran a tomar, siempre la consultaban con el Espíritu Santo, y hay pasajes que dice, claro, y hay pasajes que dice, y el Espíritu Santo no se los permitió. Exacto. O el Espíritu Santo les dijo que fueran a tal lado. Sí. El Espíritu Santo le dijo a Pablo que fuera a Macedonia y que no pasara por Asia. Y no, me haces acordarme de otro. Y al Espíritu Santo le pareció bien, así como a nosotros, sí, dice totalmente. Pablo, ¿no? O sea, era una dependencia 100% del Espíritu Santo. 100%. Obviamente uno lo dice, lo que pasa es que recién se estaba instaurando la iglesia, Claro. recién empezaban, por eso tenían tanto. Pero en realidad la dependencia del Espíritu Santo no es que tendría que haberse apagado porque bueno, fue algo nuevo. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo de ese momento, sigue siendo el mismo hoy. Vos estás entonces entrando en un terreno en el cual yo estoy, pero plenamente de acuerdo, que el hecho que a veces como creyentes tomamos a la iglesia primitiva en este caso, pero eventos puntuales que ha hecho Dios y no como una regla a seguir de ahí hasta como entonces, que fue en ¿no? ese momento. Exacto. Y que ya ahora no es imposible. Que hay cosas, obviamente, no vamos a entrar en un terreno, ¿no?, en el cual se pueda malinterpretar. Obviamente que hay cosas puntuales en las cuales no se van a volver a repetir. Pasaron con una finalidad. Pero ahora estamos hablando de leyes divinas, ¿no? De una conducta, de normas a seguir y de un orden establecido de Dios mismo hacia su iglesia. Exacto. Y que era, digamos, la cabeza de todas, que es Cristo, ni que hablar, pero la guía, si se quiere, era a través de su palabra, pero principalmente inspirada y guiada por el Espíritu Santo mismo, ¿no? Vos acordate que el Nuevo Testamento se estaba escribiendo en ese momento también, ¿no? O sea, la palabra que tenían en realidad, digo, era lo que era el Antiguo Testamento y bueno, lo que iba surgiendo. Recurrían las cartas, a ella todo el tiempo. Las cartas, evangelios, todo lo que, ¿no? Pero digo, no tenemos por qué pensar de que porque en ese tiempo, si bien obviamente, como vos decís, ¿no? Y aparte de todo, estamos en otro tipo de cultura, en otros siglos, hay otros adelantos, hay otras cosas, la gente tiene otra mentalidad, que nosotros somos occidentales, ellos son orientales, o sea, me puedes decir todo eso, pero la finalidad del Espíritu Santo siempre fue la misma. No tenés un Espíritu Santo oriental. No, claro, no tenés un Espíritu Santo del siglo XXI. Claro, tal ¿Me cual. explico? O sea, no hay un Espíritu Santo que, bueno, funcionó de una manera, como dicen, en el Antiguo Testamento funcionó de una manera y en el Nuevo Testamento funcionó de otra. Es el mismo Espíritu, nada más que el obrar era diferente. Por más que el Espíritu Santo haya hecho su obra en ese tiempo, porque la iglesia primitiva, la fundación y todo eso, ese fervor, porque en realidad no es que solamente dependa del Espíritu Santo, sino de nosotros mismos también, ¿no? Como iglesia. Dejarlo obrar como los dejaban obrar en aquel momento, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Me viene a la mente un ejemplo, ¿no? De cuando vos estás construyendo algo, ¿no? Seas un arquitecto, sea un albañil, sea quien sea. Incluso lo pienso humanamente, ¿no? Es muy irritante intervenir o no dejar hacer a alguien que su rol es construir, ¿no? Total. Me pongo en el lugar de alguien que está construyendo, ¿no? Y lo digo primero para mí y luego para todos los que nos estén escuchando, ¿no? El hecho de que muchas veces perdemos de vista, ¿no?, a quién tenemos que recurrir y de quién es la obra, ¿no? Ni más ni menos. Eso, yo creo que a la iglesia le está costando un poco el hecho de pensar que somos nosotros, o sea, nos hemos tomado la responsabilidad del Espíritu Santo. De que nosotros somos los que tenemos que convencer, nosotros somos los que tenemos que trabajar, nosotros somos los que... Y nos llenamos de programas, nos llenamos de estrategias, nos llenamos un montón de cosas. Y a último momento, orar. Claro. Es como que para que el Espíritu Santo respalde las ideas o las cosas que nosotros estamos construyendo. Pero el constructor, como decís vos, es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Nosotros somos simples peones. Exacto. ¿No? O sea, somos un cuerpo, somos miembros. Pero la cabeza es Cristo y el Espíritu Santo es el que da movilidad a la iglesia. Exacto. Es el que nos permite llegar donde no podemos llegar. Ahí está. Entonces como que tenemos que descansar también en eso. Descansar y depender. Creo que esas son las dos cosas que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. Descansar en que el Espíritu Santo es el que hace la obra y depender 100% del Espíritu Santo para hacer lo que Él quiera que nosotros hagamos. Exacto. Y ser como era la iglesia primitiva, de decir, bueno, el Espíritu Santo, ¿qué quiere hacer en este plan, en este proyecto que tenemos como iglesia? No solo hablando como iglesia en general, sino como iglesia local, como iglesia uruguaya, que en este caso, ¿no? Que estamos acá en Uruguay, ¿no? Nos falta un poquito de autocrítica en ese sentido, de decir, bueno, estamos un poquito dependiendo un poco de nosotros mismos, quizá, no digo todos, porque no vamos a generalizar. Obviamente, como en todo. Como en todo, pero sí, yo creo que nos hace falta una dependencia mayor del Espíritu Santo, que eso incluso en la iglesia nuestra, digo, lo hemos hablado y lo hemos charlado, que necesitamos una dependencia 100% del Espíritu Santo, en todo lo que hagamos. No solamente, bueno, en planes de la iglesia, pero en todo, como iglesia en general. Y dejar que Él sea el que construya. Él sabe lo que hace.
Nosotros muchas veces no sabemos lo que hacemos, ¿no? Nuestros planes son muy buenos, pero... entonces, como yo creo que ese fue el gran éxito de la iglesia primitiva, al dejar que el Espíritu Santo sea el protagonista. Dejarlo hacer, ¿no? Dejarlo hacer. Igualmente yo coincido contigo, Victoria, pero creo que sabes que esto trasciende, ¿no? Trasciende no solamente en nuestro país, que es el Uruguay. Claro. Un saludo a los que nos escuchan en otros lados, sí, que están en otros lados. Claro. Un abrazo para ustedes. Pero sin dudas que la iglesia primitiva es ese ejemplo al cual todos queremos seguir y que sin dudas que daríamos mucho más de lo que estamos dando hoy por hoy para que Dios nos bendiga de esa manera, ¿no? Que podamos ver esos cambios que todo hijo de Dios, toda hija de Dios anhela para su iglesia. Seguramente nos estás escuchando y capaz que no coincidís del todo en lo que estamos diciendo porque suena tal vez muy negativo, pesimista, fatalista. Capaz que estás pensando, bueno, pero mirá que hay muchas cosas buenas. Sí, sin duda, porque tenemos un Dios bueno. Sí, ahora, misericordioso por sobre todas las cosas también. Ni que hablar, ¿no? No es que merezcamos lo que esté haciendo. Claro. Pero también tenemos que ser un poco ambiciosos en el área espiritual. Y si nos comparamos a la iglesia primitiva, sin dudas que estamos unos cuantos escalones abajo de lo que esta gente dice que hacía, ¿no? Y no solamente ellos dicen que hacía, no solamente tenemos sus relatos, sino que historiadores también hablaron de lo que ellos hicieron, ¿no? Y que se escribió hace más de 2000 años y hasta el día de hoy tenemos testigos y somos testigos de todo lo que lograron con el mismo Dios. Vamos entonces a enumerar rápidamente, ¿no? las principales ideas que nos deja este texto. ¿Qué tenía esta gente que fue tan recordada como lo acabo de mencionar? Viste que nos dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Cosas que están en la mayoría de nuestras reuniones, si se quiere, ¿no? Sí. Cosas que nos unen. Y en la cotidianidad también. Exacto. Más allá de las reuniones eclesiales, que como sabemos eran en casas, no eran por lo general en iglesias como nosotros conocemos ahora, sino que todo empezó en casas, en hogares, en las sinagogas también discutiendo, ¿no? Pero más allá de eso, compartían el pan, la comida. Exacto. O sea, era diario, era una unidad tan grande que compartían la cotidianidad. Tenían una vida normal, entre comillas, pero que para nosotros capaz que por un tema de la vida que llevamos, ¿no? Hoy por hoy, de agenda, de te llamo yo, me llamas vos, hay que coordinar, anotate, te anotaste, ¿no? Y capaz que tenemos que aprender mucho de eso, ¿no? También, si bien el orden es necesario para grupos grandes, para tener un orden, para que las cosas sucedan, también a veces caemos un poco en el exceso de protocolo, ¿no? Que creo que va a eso, ¿no? El comentario, de la sencillez. Sí, no, y también un poco el tiempo ha cambiado en el sentido de que hoy estamos todos mucho más cargados de actividades. Exacto. Pero actividades propias. Sí. Y ellos, y la iglesia primitiva tenía una mentalidad de comunidad. Exacto. ¿No? Entonces, capaz que está ¿Lo tenían bueno, como prioridad? Y sí, era una prioridad, la comunidad, era una prioridad. Entonces, digo, yo creo que como iglesia tendríamos que empezar a mirar, no solamente como iglesias locales, sino como también iglesia, en general, ¿no? Como pensar cuerpo como de Cristo. En colectivo. Exacto. ¿No? Y encontrar esas cosas que tenemos en común, ¿no? Como bien decías, tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades, sus bienes, las repartían conforme a la necesidad de cada uno, ¿no? Había una visión de campo ahí general, ¿no? De qué necesidad hay que cubrir. Sí. Perseveraban unánimes en el templo, lo acabamos de mencionar, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. O sea, esto era reflejado en la sociedad, no hay vuelta. Tremendo. Y acá es donde la vara está alta, ¿no? Quisiéramos hacerles la siguiente pregunta a todos los que nos están escuchando. ¿Mi iglesia y tu iglesia está reflejando esto en la sociedad? ¿Contamos con el favor del pueblo? ¿Qué están viendo todos los que nos rodean? ¿Qué están viendo todos aquellos con los cuales nosotros nos relacionamos? Y acá hay que hacer un espacio de silencio para que cada uno en su corazón y delante de Dios lo responda, ¿no? Pero sin duda es que la finalidad de este programa y de todos los programas que están por venir nos lleven a la acción, ¿no? No solamente a meditar, a saber nuestras faltas, no solamente es un lugar o es un tiempo para reflexionar sobre lo que sabemos que está mal y simplemente dejarlo ahí. La idea es ir a Dios, hablar con Él, arreglar lo que tengamos que arreglar y que nos lleve también a un cambio y un cambio en nombre y en pro del Señor Jesucristo, que es la principal causa de todas y lo que en verdad nos permite cumplir con esa vida que Él ya predestinó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros que conformamos su iglesia. ¿Qué tenía esta gente?
tenía sencillez, gozo, alegría, unanimidad, perseverancia, compartir. Esas eran las bases de esta primera iglesia, que no eran más que comunidades de creyentes que de manera espontánea se juntaban para compartir su fe en Jesucristo. Muchos de estos creyentes habían visto a Jesús, lo habían escuchado, habían caminado con Él. Y después de Pentecostés, de que los creyentes fueran llenos del Espíritu Santo, como lo comentamos, y se encuentra en el libro de Hechos 2, versículo 4, un nuevo fuego, un nuevo ímpetu se apropió de todos ellos y hablaban con denuedo y con valentía del Cristo resucitado, de ese Cristo que me restauró a mí, me resucitó a mí, te restauró a vos y también te resucitó. Estos versículos representan el legado de la obra de Jesús, Victoria. Tal cual. Qué tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Es ahí cuando nosotros contemplamos, ¿no? Y dicho acá en el Río de la Plata, ¿no? Precisamente en Uruguay, vamos a aclarar el término, ¿no? Pero acá decimos, nos cae la ficha, ¿no? Total. Es en realidad, la frase quiere decir que es cuando caemos, digamos, en la realidad en la cual estamos, ¿no? Está bueno ese comentario que vos hacías, ¿no? De la sencillez que tenía la iglesia primitiva, ¿no? Esa humildad, esa sencillez de corazón, ese compartir, esa alegría en compartir. De estar juntos, ¿no? A mí me deja ese dejo de necesitar estar juntos. Ese es el término. Se necesitaban unos a los otros. Vos fijate que incluso lo que les pasó a Ananías y Zafira, ¿te acordás? Sí, tremendo. O sea, cayeron secos por justamente mentir sobre el compartir. O sea, ellos habían dado un precio de como que estaban donando algo, pero en realidad como que a un precio que no era. No, tal cual. Y fue tan grave el asunto, que cayeron secos porque el Espíritu Santo mismo los dejó ahí. O sea, para que entendamos, no es que uno no quiere caer en el fatalismo, pero para que entendamos el significado del compartir y de convivir que tenía en la iglesia. Y que eso llevaba a que el mensaje se desparramara por toda la región y que tuvieran justamente el respeto y el temor de todo el pueblo, que fueran respetados, ¿no? Entonces digo, está bueno vernos reflejados en ellos y decir, bueno, ¿en qué tenemos que mejorar? ¿En qué tenemos que avanzar? ¿No? Por más que la vara esté alta, pero se puede. Se puede. Porque es con el Espíritu Santo, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu. Cuando vemos la vida de ellos, cuando vemos quiénes eran, cuando vemos de dónde venían, nos tiene que quedar claro que nosotros somos iguales a ellos. Inclusive, a veces nuestras vidas han sido mucho mejores que varios de ellos. Sí, y aún así, Dios los usó. ¿Cuánto más con cada uno de nosotros? Con cada uno de todos aquellos que estén dispuestos, ¿no? Que tengan esa humildad, esa sencillez de decir, voy a dar mi vida, voy a dar un poquito más, voy a dar todo lo que tengo, inclusive, para transmitir esa fe que me cambió la vida, ¿no? Que era lo que hicieron, fue lo que hizo esta gente. Estos hermanos en Cristo que ya descansan con el Señor, ellos ya terminaron su carrera, pero nosotros por el momento seguimos acá. Estamos. Y tenemos que imitarlos, tenemos que ser como esos atletas que corren en las Olimpiadas, que a mí me gusta ver, que se pasan el testimonio, ¿no? En cuanto uno terminó de correr, la responsabilidad ya es del otro. Y la responsabilidad, Victoria, hoy por hoy, está en nosotros, está en vos, está en mí y está en todos aquellos que nos están escuchando. Totalmente. Agradecerte por este primer programa y te invito para seguir hablando de este tema en el programa que viene, ¿te parece? Un privilegio, un placer como siempre. Nos vemos entonces en el próximo programa. Esto ha sido todo por hoy, pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598 91 610 610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como La Vanguardia_RTM. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como La Vanguardia RTM. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.